Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy voy a estar desarrollando este mensaje que lleva como título Proceso o Consecuencia. ¿Cuántas veces nos expresamos de esta manera? Estoy pasando un proceso. Dios ha permitido que llegue una lucha a mi vida. Estoy en el desierto. ¿En verdad es un proceso o son consecuencias de nuestros hechos? Hoy vamos a aprender a diferenciar entre proceso y consecuencia. Y vamos a estar viendo algunos personajes de la Biblia que fueron procesados y otros que pagaron consecuencia de sus errores. Padre, bendito es tu nombre. Utiliza mi vida, mi mente, mi corazón y que tu Espíritu Santo me inspire. Que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza para predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy bien, Job es un vivo ejemplo cuando Dios permite un proceso. Este hombre llamado Job, dice la Biblia que era perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Pero sin embargo, le llegó una catástrofe terrible a su vida. Dios sin duda lo estaba procesando. Él permitió que llegase esto a su vida. ¿Cuál era el propósito de Dios con Job? Que el nombre de Jehová sea glorificado en la vida de Job. Porque Satanás le había dicho a Dios: permite que yo toque a Job y verás cómo él reniega de ti y blasfemará en tu propia presencia. Pero el diablo salió avergonzado porque Job mantuvo su integridad. En ningún momento blasfemó, en ningún momento se rebeló en contra de Dios. Él se mantuvo recto delante de él y Satanás quedó avergonzado. Por medio del proceso que Job vivió, el nombre de Dios fue glorificado y exaltado. Entonces, es un ejemplo de lo que es un proceso. Job, Dios lo procesó, permitió que pasase todo lo que él vivió. Ahora, la situación que está pasando en su vida, en verdad, ¿es un proceso o es una consecuencia? En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Claramente nos está diciendo la palabra que todo lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar. Si estamos haciendo el bien, si estamos siendo generosos, misericordiosos, compasivos, sin duda, eso es lo que vamos a cosechar. Pero si somos malos, soberbios, faltos de amor, de misericordia, también eso vamos a cosechar. ¿Cuántas veces nos quejamos? Todo mundo me ha dado la espalda, todo mundo me ha abandonado, me siento solo. Ahora la pregunta: ¿qué has sembrado? ¿Has sembrado bien? ¿Has sembrado generosidad? De repente eres de las personas que nunca visitas a un familiar cuando se enferma. Nunca haces un favor cuando te lo piden. Y entonces, cuando llega la necesidad a tu vida, tampoco nadie te hace el favor. Simplemente estás cosechando. Recuerde que la vida da vueltas. Hoy podemos estar arriba, mañana podemos estar abajo. La vida es así, es una ruleta rusa. Un día arriba y otro día abajo, así es la vida. El apóstol Pablo comprendió esta verdad y él dijo: sé estar en escasez y sé estar en abundancia, porque la vida es así. No toda la vida vamos a estar arriba. Entonces, puede ser que estamos cosechando lo que hemos sembrado. Entonces, este mensaje, proceso o consecuencia. Job
es un ejemplo de un proceso. ¿Cómo saber si estoy siendo procesado o estoy pagando consecuencia de mis actos? Si usted está bien delante de Dios, su conciencia sabe, su conciencia no le redarguye y sabe usted perfectamente que está tratando la manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Está viviendo conforme a la palabra y ha llegado un proceso a su vida. Sin duda alguna es Dios el que lo está permitiendo. Hay un propósito detrás de todo ello. Que no se le olvide el libro de Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios todas las cosas les obran para bien. No murmure, no se queje si usted está siendo procesado, pero puede ser que son consecuencia de sus actos. Porque dice el libro de Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuántas personas les gusta hacer el mal, les gusta hacer el daño sin ser conscientes que todo lo que están sembrando también lo van a cosechar? Y cuando llegan las consecuencias, entonces pegan el grito al cielo, ¿por qué a mí? ¿Por qué? En vez de estar gritando, de estar quejándose, es hacer una autoevaluación. ¿En qué me podré haber equivocado? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me está pasando esto? Si estoy bien delante de Dios, entonces voy a tener paz, voy a tener tranquilidad. Dios sin duda alguna tiene algo grande para mí. Muy bien. Vamos a ver en el libro de Génesis otra historia de un hombre que pasó un proceso. En el libro de Génesis capítulo 39, versículo 1 en adelante, se narra la historia de José. José injustamente fue vendido por sus hermanos, injustamente fue llevado a la cárcel por una calumnia. Es que Dios tenía un propósito sobre su vida. Leamos qué dice la historia. Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cómo saber que realmente Dios tenía un proceso en la vida de José? Porque la Biblia relata que Dios estaba con él. Esto es lo más extraordinario. Aunque estemos en el proceso, si Dios está con nosotros, sin duda todo obrará para bien. José no había pecado, José no había actuado mal. Él no estaba pagando las consecuencias de sus actos. Él estaba siendo procesado. ¿Por qué razón? Porque Dios tenía un plan para José, llevarlo muy alto. José iba a ocupar un puesto muy importante en la tierra. Era el segundo. Solo Faraón estaba por encima de José. Fue necesario su proceso porque los seres humanos tenemos un grave problema. El orgullo es un problema grande para el hombre y la mujer. Cuando el hombre y la mujer es elevado a un lugar importante, cuando Dios le da honra, cuando Dios le da un puesto importante al hombre o a la mujer, al ministro o ministra, el orgullo siempre se hace presente. Son contados con los dedos aquellos hombres y mujeres que Dios les ha dado un privilegio, les ha dado un don y un talento que son humildes. La mayoría son orgullosos, son altivos, egocéntricos. Conozco a varios que Dios los ha elevado, que Dios los ha levantado, pero cuando llegó la honra, llegó el reconocimiento, llegaron los aplausos, el orgullo también se hizo presente. Son pocas las personas que en verdad siguen siendo humildes. José, Dios tenía un propósito sobre su vida, llegar muy alto, tan alto, para que el orgullo no se apoderase de su corazón. Fue necesario el proceso.
Fue vendido injustamente, fue encarcelado injustamente para que cuando llegase la honra, cuando llegase ese puesto importante, José se mantuviera humilde y cumplió el propósito de Dios en su vida, salvaguardar al mundo, salvaguardar la vida de su propia familia porque llegó una escasez terrible. Entonces, aprendamos a identificar si estamos siendo procesados o estamos pagando las consecuencias de nuestros pecados. Muy bien, ahora veamos una historia que es todo lo contrario. Esta historia es impactante. Es una historia que nos da un ejemplo de vida. Podemos aprender mucho de este hombre, cómo él pagó caro las consecuencias de sus errores, cómo él pagó con su propia vida sus pecados. Le gustó coquetear con el pecado, le gustó jugar con fuego y se quemó. En el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 1 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Sansón comienza entonces su coqueteo con el pecado, comienza su juego con el fuego. Dice la Biblia que vio a una mujer ramera y se llegó a ella. Cuando la Biblia dice se llegó a ella, es que tuvieron relaciones íntimas. Y fue así como Sansón se fue hundiendo en el pecado. Porque el pecado es algo que cautiva al hombre y a la mujer. Es algo que se posiciona sobre la persona y lo vuelve su esclavo. Es necesario entonces renunciar a ello, venir a Cristo para que seamos libres, porque si no el pecado día a día se enseñorea sobre la vida de la persona. Y ahora leamos en el versículo 4, Jueces 6:4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Dalila fue el colmo de los males. Fue la ruina, la desgracia total de Sansón. Dalila vino a ser el peor fracaso para Sansón. ¿Pero por qué llegó? Porque Sansón ya le había abierto las puertas al pecado. Sansón ya le dio la bienvenida al pecado. Y entonces se empezó a adueñar de su corazón, de su vida, y por eso dice que pecado llama pecado. Un abismo llama otro abismo. Y para colmo de males, conoce a Dalila y se enamoró de ella. Y esto fue la ruina total de Sansón. Tengamos bien presente esto. Si nosotros coqueteamos con el pecado, vivimos en pecado, tenga muy en cuenta, tarde o temprano se pagan las consecuencias. Usted está haciendo el mal, está sembrando mal, tarde o temprano usted pagará las consecuencias de sus actos. Hagamos el bien, sembremos paz, sembremos amor, sembremos misericordia, sembremos justicia, para que también eso vamos a cosechar. Si somos envidiosos, somos murmuradores, calumniadores, nos encanta chismear, nos encanta hablar, cuando venga la consecuencia, luego no se queje. ¿Qué más dice esta historia? Termina de una manera muy triste, de una manera muy fatal. Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No hay fracaso más grande, no hay ruina más grande para el hombre y la mujer que Dios se aparte de él. ¿Por qué Dios se había apartado de Sansón? Por el pecado. Porque él no cambió. Le gustó seguir en el pecado.
Dios es el mismo de ayer y de hoy. Él siempre ha sido misericordioso, es misericordioso y seguirá siendo misericordioso si nosotros venimos arrepentidos. Por eso dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el libro de Proverbios dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, aquí viene el secreto, y se aparta, alcanzará misericordia. Si Sansón se hubiera apartado del pecado, estoy seguro que este no hubiera sido su final. Seguramente Dios tenía un propósito muy grande para con Sansón, así como con José. José gobernó a Egipto, murió viejo, lleno de días, tuvo una familia, tuvo esposa, tuvo hijos. El final de José fue lindo. En cambio, el final de Sansón fue todo lo contrario. Pero estoy seguro que ese no era el propósito de Dios para Sansón. ¿Por qué terminó así? Por el pecado. Vamos a pagar las consecuencias de nuestros actos. Si estamos haciendo el bien, téngalo por seguro que usted cosechará el bien. Y si está haciendo el mal, téngalo por seguro que usted también va a cosechar el mal. Y luego no dé el grito al cielo cuando esté pagando las consecuencias. La mayoría dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha llegado este fracaso, esta desgracia, esta ruina? Y comienzan a blasfemar el nombre de Dios sin reflexionar que posiblemente están pagando las consecuencias de sus actos. Corrijamos nuestra vida entonces, pidámosle al Espíritu Santo que podamos vivir rectamente delante de Él, conforme a su propósito, que podamos vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo termina esta historia? Jueces capítulo 16, versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ese fue el final triste de Sansón. Le quitaron los ojos, fue el hazme reír de los filisteos y murió juntamente con ellos. No era el propósito de Dios para él, pero sin embargo le gustó jugar con el pecado y pagó las consecuencias. Lo que usted está viviendo, lo que le está aconteciendo, ¿en verdad es un proceso o son consecuencias de su pecado? ¿Cuántas veces no buscamos a Dios? No nos acordamos de Él, no leemos la Biblia, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para evangelizar, no hacemos nada para la obra de Dios. Y cuando llegan las consecuencias y cuando llegan los fracasos, las enfermedades, nos preguntamos ¿por qué estoy en este proceso? Posiblemente no es proceso, es consecuencia de su pecado. Una señorita el otro día me decía, ora por mí, Diego, la estoy pasando muy mal. Mi esposo ya no me deja ir a la iglesia. Mi esposo me dice, bueno, escoge o la iglesia o yo. Y le dije, ¿cuántas veces se te dijo cuando eras novio de ese muchacho? Porque él no era cristiano, era de otra religión. Se le dijo, piénsalo muy bien. El muchacho te podrá prometer tantas cosas ahorita, pero el día que se junten y se casen, todo va a cambiar. El muchacho le prometió que al casarse él se iba a convertir al evangelio y que juntos iban a ir a la iglesia. Y la muchacha creyó a esas palabras, se casó y le dije, mamita linda, ahora aguántate. Estás pagando las consecuencias de tu desobediencia, porque la Biblia dice claramente que no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cuántas mujeres están pagando el día de hoy caro las consecuencias de haberse casado con un impío, de haberse casado con un incrédulo? Se les dijo, piénsalo bien, él no es cristiano, no tiene tu misma fe, no tiene tu misma doctrina, pero hicieron oídos sordos
y ahora están pagando caro las consecuencias. ¿Qué hacer entonces? Pedirle perdón a Dios, humillarse delante de Él. Padre, cambia mi camino, cambia mi rumbo, cambia mi destino. Estoy pagando las consecuencias de mi desobediencia, de mi rebeldía. No hice caso a mis padres, no hice caso a mi pastor, no hice caso a tus siervos. Ahora estoy pagando las consecuencias. Perdóname, Señor, y cambia mi rumbo. Dice la Biblia en el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le pregunto, ¿qué quiere usted? ¿Quiere consecuencia de pecado o quiere vida eterna? Dice que la paga del pecado es muerte, mas la gracia o la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros tenemos la opción de escoger. No diga usted lo que decía una persona. Pero yo pequé y no pasa nada, sigo vivo. Ayer adulteré, ayer me emborraché, ayer forniqué, ayer hice esto y lo otro y sigo vivo. Dice la Biblia en el libro de Gálatas, no os engañéis. Cuando una persona se expresa de esa manera, se está autoengañando a sí mismo. Tarde o temprano va a pagar caro las consecuencias. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tengamos muy en cuenta, todo lo que nosotros sembramos, lo vamos a segar. ¿Cuántos ministros que tienen un privilegio, tienen un ministerio, viven en pecado y Dios los sigue usando? Entonces se están autoengañando. Bueno, si a Dios no le agrada que yo estoy actuando mal, ¿por qué me sigue usando? Ya no me debería de usar. Le voy a decir algo importante. A mí me llevó años comprender este principio. Dios siempre va a respaldar su palabra. Puede ser que el predicador vive en adulterio. Puede ser que la ministra viva en fornicación. Puede ser que el cantante esté en adulterio. Y Dios lo utiliza. Dios está respaldando su palabra y no a la persona. Dios siempre va a respaldar su palabra. Me llevó años comprender este principio. Dios respalda su palabra. ¿Cuántos ministros están en pecado? Y la gente se convierte, la gente se sana, la gente se restaura. Y muchos no se explican cómo es posible que está en pecado y pasan algunas cosas extraordinarias. Es que Dios siempre va a respaldar su palabra. Pero tarde o temprano se van a pagar las consecuencias. Ahora le pregunto, ¿quiere vida eterna o quiere condenación eterna? La Biblia dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón podrá robar, podrá matar, podrá destruir si nosotros le damos la bienvenida, si nosotros le damos cabida. Pero si le cerramos las puertas e invitamos a Cristo, le decimos no al pecado, como dice el libro de Proverbios, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Venga a Cristo, deje el pecado. No vaya a ser que usted sufra las consecuencias y será demasiado tarde. Ahora que es tiempo, por eso dice el libro de Isaías, venid luego, dice Jehová, hoy es el día, vengan rápido. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Hoy es el día de hacer la paz con Dios. Hoy es el día de estar en paz con Cristo. No espere cosechar las consecuencias del pecado. Posiblemente no es un proceso lo que usted está viviendo. Posiblemente es consecuencia de su pecado. Pero estamos a tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete, pero ya no peques. Ese es el punto. Jesucristo perdona, pero ya no hay que pecar. Ni yo te condeno, pero ya no peques. Ya no sigas en el pecado. Dios no quiere que sigamos en el pecado. Dios quiere un arrepentimiento genuino y Él nos quiere dar vida eterna. Todo lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Así que hagamos el bien. ¿No le gustaría el día de hoy hacer la paz con Cristo? Reconciliarse con Él.
Posiblemente se ha apartado de Cristo o sigue yendo a la iglesia, se congrega, pero su corazón está lejos de Dios. Hoy es una buena oportunidad de hacer la paz con Cristo, de venir a Él, de reconciliarse con Él. O si nunca le ha entregado su vida a Cristo, hoy es un buen día. El pecado a nada bueno le conducirá. El pecado únicamente le traerá ruina y desgracia, como sucedió en la vida de Sansón. Le trajo desgracia, ruina y muerte. Pero ese no es el propósito de Dios. Él quiere el bien. ¿No le gustaría el día de hoy recibir a Cristo o reconciliarse con Él? Si es así, solamente repita conmigo esta oración de fe. Hágala con todo el corazón. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de Dios. Por favor, compre una Biblia, léala todos los días, ore a Dios cada día y, muy importante, busque una iglesia cristiana evangélica que sea bautizado e instruido en la palabra de Dios. Manténgame en sus oraciones y búsqueme en las redes sociales como predicador Diego Zic. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zic. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likey como predicador Diego Zic. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.